Damos inicio a este curso sobre la primera escuela de Frankfurt, ocupándonos de lo que ha sido denominado como la carta fundacional del instituto, que es el discurso pronunciado por Horkheimer el día 24 de enero de 1931, 100 años después de la muerte de Hegel, al asumir la dirección del Instituto de Investigación Social en la Universidad de Frankfurt. No voy a detenerme aquí sobre los detalles históricos de la fundación del instituto. Yo les recomiendo que puedan consultar la excelente investigación histórica de Wigerhaus sobre la escuela de Frankfurt para que miren en qué circunstancias se dio la fundación de este instituto y el nombramiento de Horkheimer como su director. Tan solo quiero decirles que voy a utilizar una traducción que yo mismo hice en vista de que no existía ninguna traducción de la conferencia inaugural de Horkheimer. Entonces yo mismo la traduje y se publicó en la revista Cuadernos de Filosofía Latinoamericana de la Universidad de Santo Tomás en el número 113 del año 2015. Bien, la situación actual de la filosofía social y las tareas de un instituto de investigación social. Voy a iniciar inmediatamente simplemente recordando que Horkheimer asume la dirección del instituto en enero de 1931 tras una larga enfermedad de su primer director, Karl Grünberg. Ya en su discurso de posesión se hace evidente un cambio de orientación. El énfasis ya no se coloca en los estudios económicos e históricos inspirados en el marxismo, que era el énfasis que le había dado el anterior director Grünberg al instituto, sino el énfasis se va a poner ahora en lo que Horkheimer llama la filosofía social, cuya orientación básica ya no se busca en Marx, sino en Hegel. Esto es un cambio súper importante, fundamental, porque ya no será entonces una teoría crítica que se funda directamente en los escritos de Marx y de Engels y en el pensamiento marxista del marxismo del siglo XIX, sino que va a empezar a buscar nuevas fuentes de inspiración y pues la fuente principal aquí será Hegel. Con razón muchos investigadores han señalado los vínculos entre el Instituto de Frankfurt y los jóvenes hegelianos. Han dicho que el instituto es en realidad un grupo de Linkshegelianer, de hegelianos de izquierda. Y en realidad esta es una lectura bastante precisa. La pregunta entonces es ¿por qué Hegel y no Marx es la fuente de inspiración teórica del instituto? La tesis de Horkheimer es que la filosofía social, así la llama, echa sus raíces en el idealismo alemán y concretamente en el tránsito de Kant a Hegel. No voy a ocuparme de este tema desde luego, sino tan solo sugerir brevemente en qué consistió este tránsito. Kant había mostrado cómo los objetos de conocimiento no se nos dan en sí, con independencia de la actividad cognitiva del sujeto. Es decir, que los fenómenos sensibles por sí solos no pueden generar conocimiento, ya que la experiencia sensible debe pasar a través del entendimiento, que es el que dota a la intuición sensible de unas formas a priori que no dependen de la experiencia. Horkheimer dice por ello que en Kant ya es posible observar unos primeros esbozos de la filosofía social, y esto significa que la reflexión sobre ámbitos de la vida humana como el conocimiento, la moral, el arte, la política y el derecho se hacen depender únicamente de la actividad inmanente del hombre mismo. Es decir, que lo que podemos conocer acerca de la vida social de los hombres no depende de Dios, de la revelación o del cosmos, sino únicamente de la actividad humana. Es decir, según Horkheimer, en Kant ya podemos ver en acción que el hombre es el sujeto de su propia historia. De este modo, Kant libera a la filosofía de las poderosas influencias religiosas y teológicas que operaban como fuerzas heterónomas sobre el sujeto, impidiéndole hacer uso y ejercicio de su libertad. Lo cual significa, en segundo lugar, dice Horkheimer, que lo que llamamos realidad o verdad tiene que ser sometido al tribunal de la razón humana. Kant muestra que la filosofía es una actividad crítica, es decir, la noción de crítica, y esto lo reconoce ya Horkheimer en su discurso inaugural, se remite a Kant.
La filosofía es una actividad crítica que comienza solo cuando la verdad de un estado de cosas es cuestionado, cuando se reconoce que ese estado no posee en sí mismo una verdad que sea independiente de la actividad humana. No hay verdad distinta o por encima de lo que los hombres producen. En esto consiste la gran contribución de Kant, nos dirá Horkheimer, la invención del concepto de crítica. Ahora bien, Hegel reconoce todos los méritos de Kant, pero lo interpreta más como un síntoma de lo que ocurre en el mundo moderno. La centralidad que Kant ha dado a la actividad del sujeto acarrea, según Hegel, una serie de consecuencias negativas. La principal de ellas es la separación que se da entre el hombre y la realidad, entre el sujeto y el objeto. La modernidad ha logrado hacer de la razón humana un instrumento que capacita al hombre para operar sobre el mundo, pero el precio que se ha pagado ha sido muy grande, dice Hegel. La depotenciación del mundo mismo, la separación entre el ser y el pensamiento. El mundo se le presenta al hombre moderno como una mera objetividad desprovista en sí misma de sentido. El diagnóstico de Hegel es entonces el siguiente. El mundo moderno es un mundo escindido, desgarrado, desequilibrado, dividido en dos partes. La realidad, carente de sentido, es decir, desrealizada, y del otro lado el sujeto, visto como principio fundante de la verdad. Lo cual significa que el hombre moderno es incapaz de reconocerse como parte de una totalidad orgánica. Su vida social es experimentada en compartimientos estancos, pero sin que exista un nexo que vincule esos distintos ámbitos de acción y los ancle en la realidad misma. De este modo, lo que se propone Hegel es recuperar ese sentido de totalidad que se ha perdido con la modernidad, superando de este modo un concepto sesgado de razón que ha quedado reducido a ser un procedimiento puramente analítico, de aplicación de reglas, de cálculo, conexiones casuales, la reducción pues de la razón al entendimiento. La tarea de la filosofía para Hegel será reconciliar al hombre con su mundo, con su propia historia, con la comunidad. Hegel ve en los griegos un modelo de vida total, de esa totalidad que está buscando, armónica, no escindida, pero su objetivo no es de ningún modo regresar a los griegos, sino superar las escisiones de la modernidad en los medios y con los medios desplegados por la modernidad misma. Que el hombre moderno se reconozca en la realidad de sus propios productos. Bueno, Horkheimer entonces dice que con Hegel la filosofía se hace verdaderamente social, en la medida en que su objeto de conocimiento ya no es visto como la actividad de un sujeto separado del mundo y tampoco separado de las prácticas históricas y sociales de los hombres. Hegel restituye los plexos mundanos y les otorga un carácter racional, haciendo de la filosofía una reflexión sobre los procesos sociales e históricos mismos, y esto es lo que Horkheimer va a llamar la filosofía social. Cito: la filosofía social es una reflexión que se ocupa de aquellos fenómenos que guardan relación con la vida social de los hombres, el Estado, el derecho, la economía, la religión, en suma, la cultura material y espiritual de los seres humanos. Fin de cita. Si Kant inventa entonces el concepto de crítica, Hegel amplía este concepto y lo convierte en filosofía social. Hegel inventa para Horkheimer la teoría crítica de la sociedad mucho antes que Marx. Tenía claro que la razón tiene un poder emancipatorio en la medida en que fuese capaz de lograr la reconciliación entre sujeto y objeto, entre el hombre y el mundo. La constitución de una sociedad en la que los hombres pudieran vivir reconciliados con la naturaleza, con las instituciones y consigo mismos. Para la Escuela de Frankfurt, y en este caso, en este discurso de Horkheimer, será particularmente relevante la noción hegeliana de dialéctica. Para Horkheimer, y luego también para Marcuse, es Hegel quien pone los fundamentos de una teoría de la sociedad, de una filosofía social. ¿Qué significa esto? Al igual que Kant, Hegel piensa que la tarea de la filosofía es ir más allá del sentido común, cuya actitud básica es creer que la verdad de las cosas se halla en lo que las cosas son, tal como se nos presentan actualmente. Hegel piensa que el sentido común conlleva una aceptación del mundo tal como se presenta, una actividad, llamémosla, precrítica.
Por lo tanto, modificar el sentido común equivale a mostrar que nada de lo que se presenta es verdadero en la forma en que se nos presenta. Aquí estoy con la noción de crítica. Es decir, que la existencia fáctica de las cosas no es garantía de su verdad. Todo lo contrario, la existencia de las cosas es básicamente negativa, en el sentido de que existen apartadas y carentes de lo que pueden llegar a ser. El principio básico de la teoría dialéctica de la sociedad es entonces el siguiente: las condiciones bajo las cuales existen los fenómenos sociales son negativas, en el sentido de que se oponen y obstaculizan las potencialidades que tienen esos fenómenos para cambiar, para desarrollarse, desplegarse. La dialéctica muestra que los seres nunca son efectivamente lo que pueden llegar a ser, porque lo propio de cada ser, de cada modo de existencia, diría Hegel, es superar lo que actualmente es y pasar a una nueva forma de ser, donde alcanzará una nueva forma de existencia. Lo cual significa que la forma actual en que está dado y organizado el mundo contradice las potencias inherentes de ese mundo. Para que estas potencias se actualicen, su forma actual debe morir, debe ser superada, debe ser negada a través de la crítica. Esto es, aquí está anclada pues la noción de crítica en Hegel, que Horkheimer y la primera escuela de Frankfurt empiezan a recuperar. Entonces, lo que Hegel dice es que la dialéctica apunta hacia el carácter básicamente negativo de la realidad. Cada ser tiene que desenvolver nuevas condiciones y formas para poder cumplir sus potencialidades. Para ser lo que puede ser, el mundo social tiene que negar su actual estado de existencia, tiene que transgredir lo que hoy es para pasar a un nuevo modo de ser. Esta es una crítica que se ancla también mucho en la izquierda hegeliana, en aquellos discípulos de Hegel a los que perteneció también el joven Marx. Una forma cualquiera de vida no puede revelar su verdad sin perecer antes. Primero tiene que morir para luego expresar su verdadera vida. El nacimiento de algo nuevo demanda necesariamente una especie de cambio de piel, la muerte de lo que antes se era. La dialéctica muestra entonces que todas las cosas son contradictorias en sí mismas, opuestas a sí mismas, puesto que sólo a través de la negación de lo que son pueden llegar a desplegar la verdad que les es inherente. La contradicción es el motor de la historia. La forma en que las cosas se presentan no es aún su verdadera forma, pues ésta se vuelve verdadera solo en el proceso de su propia negación. La filosofía de Hegel, como ya veremos también la de Horkheimer, Adorno y Marcuse, es una filosofía negativa y en esto radica su dimensión crítica. En términos sociohistóricos, todo esto significa que las potencialidades de un orden social cualquiera solo pueden desarrollarse mediante la muerte de ese orden social. Pero, para que la negación de ese orden sea posible, las potencialidades del cambio ya tienen que estar ahí presentes. Tienen que existir condiciones objetivas para la revolución, como luego lo verá Marx. Si no existen ya esas potencialidades, entonces no habrá negación, sino tan solo afirmación de lo ya dado. La semilla de la transformación debe estar ya presente para que lo posible se haga real. Todas las cosas entonces llevan en sí mismas su contrario, diría Hegel, y solo deviniendo lo contrario de lo que son, pueden llegar a desplegar su verdad. Este es el quid de la dialéctica. La filosofía dialéctica está relacionada con la concepción de que todas las formas deben estar penetradas por una negatividad radical. Todas las formas de ser están penetradas por una negatividad radical. Por tanto, la filosofía crítica, la teoría crítica de la sociedad, pues, no puede ser sino un ejercicio de negación de lo dado, de oposición a lo que es, de lucha permanente contra el mundo. ¿Por qué? No por un placer destructivo, sino porque la teoría crítica dice que es necesario actuar sobre lo real para modificarlo y ajustarlo a lo que esa realidad puede todavía llegar a ser. Diríamos entonces que la filosofía de Hegel es una filosofía de la revolución, y esto lo entendieron igualmente los jóvenes hegelianos. Hay que abolir lo que es para que emerja la verdad contenida, pero aún no desplegada, de lo que es. Cuando una cosa perece, en realidad lo hace para transformarse a sí misma, ya que al perecer, el perecer mismo es el medio de desplegar sus verdaderas potencialidades.